Bueno, mi nombre es Roberto Rodríguez. Tengo el privilegio de ser director médico del Centro Médico San Lucas, en el cual nos encontramos ahora. Y quiero relatarles algunas cosas interesantes que han ocurrido en la vida de nuestra familia a través de los años. Entre los años de 1910 a 1920, México, nuestra patria, vivió una etapa muy difícil. La Revolución Mexicana, en la cual los mexicanos luchaban contra los mexicanos, unos pobres, miserables, combatiendo a los que detentaban el poder y en consecuencia los lastimaban, abusaban de ellos. Esto ocurrió por varios años y es en esta época en que aparece la historia que ahora quiero relatarles de un hombre que estaba en cierta ocasión tomando bebidas alcohólicas en una cantina de un pueblito del noreste de México cuyo nombre es Linares. Como suele suceder con todos los que están tomando bebidas alcohólicas, llegó un momento en que cambia su estado de ánimo y empiezan a ponerse o muy contentos o muy enojados, y ocurrió eso y entonces empezaron a pelear estas personas y terminaron liados a golpes, como consecuencia de lo cual la policía fue llamada para intervenir y calmarlos. Y cuando esto sucedió, el hombre de nuestra historia salió corriendo en busca de huir de la policía. Y en ese camino en que iba, escuchó música que le pareció corresponder a alguna fiesta en la cual él podía entrar y esconderse. Lo hizo así, pero sucedió que no era una fiesta, sino que era una iglesia evangélica. Era la primera iglesia bautista de Linares. Con la carrera que había dado, su alcohol bajó y se tranquilizó y se dio cuenta de la situación, y entonces tranquilamente se quedó sentado en la banca de atrás de la iglesia. Y unos instantes después de que eso había ocurrido, una jovencita, una niñita de 6 años, se acercó a él y le dio un Nuevo Testamento. Él lo tomó y simplemente lo guardó en su chaqueta. Cuando él creyó que ya había pasado el peligro con la policía, abandonó el lugar y se fue a su casa, se quitó la chaqueta y la dejó guardada en cualquier parte. La situación bélica empeoró y sucedía en ese tiempo que los revolucionarios solían llegar a los pueblitos buscando jóvenes que se enlistaran con ellos. Y no solamente se llevaban a los jóvenes, se llevaban también a las jovencitas para que les sirvieran, preparando alimentos y siendo compañía para los guerreros. Este hombre, que era mi abuelo, Pedro Rodríguez, tenía 5 hijos, 2 jovencitas y 3 varones. Y pensó en el alto riesgo de perder a uno o a todos sus hijos en esta lucha armada, por lo cual decidió salir de aquel pueblo y salir del país y emigrar hacia Estados Unidos, que no le quedaba demasiado lejos. De tal manera que empezó a hacer los preparativos, los arreglos correspondientes, y en eso estaba cuando encontró su chaqueta, y dentro de la chaqueta encontró el Nuevo Testamento que había recibido de aquella niña, cuyo nombre no recuerdo, pero su padre se llamaba Tomás Westro. Se recordó del incidente, le pareció muy interesante y decidió regresar a la iglesia. Así lo hizo y entonces escuchó el evangelio predicado por el pastor y aceptó a Cristo en su corazón. El siguiente domingo regresó a la iglesia con toda la familia. Todos escucharon la predicación y todos aceptaron a Cristo Jesús en su corazón y decidieron bautizarse, lo cual lo hicieron. Y posteriormente el pastor le recomendó a mi abuelo el nombre de la iglesia a la cual debería ir en Austin, Texas. Era la primera iglesia bautista mexicana en este lugar, y entonces llevaba recomendación para el pastor para que los ayudara en todo. Y así lo hizo. Les consiguió trabajo, la abuelita trabajó encargada de la cocina del seminario, el abuelo se encargaba de los estudiantes y se involucraron perfectamente bien en las actividades de la iglesia. El hijo menor de la familia, de nombre Isaías, que es mi padre, fue mi padre porque él ya murió,
se involucró mucho en el ministerio, de tal manera que para los 15 años de edad el pastor le pidió que fuera su asistente en las actividades ministeriales. 5 años después, ese joven, a la edad de 20 años, decidió regresar a México para asistir al seminario y convertirse en un predicador del Evangelio. Así lo hizo, vino a México, asistió a varios seminarios, uno en Puebla, otro en Saltillo, y cuando lo hizo en Puebla, tuvo el privilegio de conocer a un doctor de apellido Meadows, que era un misionero americano, médico, que había construido un hospital, el hospital se llamaba Hospital Latinoamericano, en el cual trabajaba él haciendo su labor. Y los domingos, los fines de semana, acostumbraba invitar a estudiantes del seminario y estudiantes de medicina para que lo acompañaran a hacer misiones médicas entre la población indígena cercana a ese lugar. De allí nació en mi padre el deseo de ser médico misionero, no solamente ministro, sino de ser médico misionero. Dios no le concedió este privilegio cuando estaba en Guadalajara como pastor de la primera iglesia bautista. Asistía también a la Facultad de Medicina, pero finalmente no pudo hacerlo y dedicó su vida por entero a la predicación del Evangelio, y haciéndolo así fundó 2 seminarios, de los cuales uno de ellos persiste en la ciudad de Monterrey y es dirigido por su hijo, mi hermano Isaías. Fundó muchas iglesias. En estos seminarios cientos de jóvenes han salido y siguen saliendo año tras año, preparados para llevar el Evangelio a todas partes. Esto es el resultado de aquellos años transcurridos desde el momento en que el abuelo recibió ese Nuevo Testamento hasta el momento en que yo tuve el privilegio de iniciar las actividades médico-misioneras, en parte siguiendo los sueños de mi padre y en parte siguiendo los míos propios. De tal manera que en el año de 1965, en el mes de julio, vamos a cumplir 50 años de ello, tuvimos la primera campaña médico-misionera en Galeana, Nuevo León, con un grupo de médicos y enfermeras, odontólogos procedentes de la ciudad de Los Ángeles. Haciendo los arreglos para esta campaña, tuve el privilegio de conocer a una joven hermosa de nombre Norma, que se convirtió luego en mi esposa, compañera de toda la vida, y quien ha sido un gran apoyo en todas las actividades que desarrollamos, pues siempre lo hacemos juntos. Tenemos 5 hijos, todos involucrados en una forma o en otra en la proclamación del Evangelio, y hace 19 años que fuimos invitados para venir a la ciudad de Valladolid. Mucha gente me pregunta por qué escogimos Valladolid, y la verdad es que no escogimos Valladolid. Dios nos envió aquí a través de la invitación que un funcionario del Instituto Nacional Indigenista nos hizo para venir a este lugar en donde había gran necesidad de atención médica quirúrgica, había mucho alcoholismo, había mortalidad infantil y mortalidad materno-infantil. Las mujeres no alcanzaban a llegar a atender su bebé y morían en el proceso, lo cual era muy doloroso. Entonces vinimos en aquella ocasión y empezamos a hacer campañas. Lo seguimos haciendo hasta el día 16 de febrero del año 2009, en que Dios nos concedió inaugurar el Centro Médico San Lucas, en el cual estamos realizando gran parte de la labor que constituye la base de nuestro ministerio. Durante todos los años precedentes, nuestra atención médica y quirúrgica fue siempre enteramente gratuita. No pedimos ni recibimos ningún tipo de ayuda o ofrenda para nuestro propio beneficio. Pero a partir de la construcción de esta clínica, se han presentado una serie de gastos que nos impiden seguir dando atención gratuita a los pacientes, por lo cual solicitamos ayuda de ellos para realizar esta labor, y lo hacen muy voluntariosamente de sus pocos recursos, y eso ha permitido, con la ayuda de Dios, que sigamos adelante. Recientemente recibimos indicaciones de las autoridades de salud en el estado de que no iba a ser posible que continuáramos haciendo cirugías grandes que requiriesen la estancia de los pacientes por más de 24 horas.
Esto trajo como consecuencia la cancelación de las campañas de ortopedia, de ginecología, de urología y otro tipo de cirugías grandes en donde el paciente tiene que estar obligatoriamente más tiempo bajo atención médica. Cristo Jesús le dijo a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. También les dijo, y está escrito en el Evangelio de Lucas capítulo 10, versículo 9, sanad a los enfermos y decidles que el reino de los cielos se ha acercado. Cristo Jesús nos enseñó con su vida que ministrando las necesidades físicas de las personas podía llegar a su corazón. Eso es lo que nosotros estamos haciendo y queremos solicitar de ustedes su generosa ayuda del fondo de su corazón para que podamos continuar adelante con esta labor.